Durante unos minutos estuve clínicamente muerta. Yo tuve que tomar la decisión de seguir adelante o de volver. En el momento antes de que esto suceda, hicieron pasar a mi familia, a mis padres, al padre de mi hija, porque esto fue en un momento de parto de mi hija, de nacimiento. Los hicieron pasar para que se despidan de mí. O sea, ya había una gran posibilidad de que perdiera la vida, ¿no? Así como lo vemos ahora en este plano. Hay un antes y un después de ese momento. Hay una comprensión distinta de estar muerto, estar vivo. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es la diferencia entre la vida y la muerte? Aparecieron preguntas, certezas. Estuve muerta no sé cuánto, unos minutos, y tuvieron que hacerme reanimación para volver otra vez, ¿no? Y fue ese lapso en donde yo no estaba aquí en la tierra, no estaba en mi cuerpo, que empecé a sentir esa manera de irme, de que moría, y al mismo tiempo tenía una inmensa paz. No tenía miedo. Era como si de golpe empezara a poder entender quién era yo y poder asirme de ese enorme poder de lo que es la existencia. Con todas las herramientas que yo tenía, con todo lo que en ese momento manejaba, ¿no? Como para controlar mi cuerpo, mi respiración, mis emociones. Todo eso primero fue una lucha. Al primer instante que yo sentí que esto estaba por pasar y que iba caminito derecho a que pase, lo iba sintiendo en el cuerpo, como mi cuerpo se iba inflamando a punto de reventar y como de alguna manera yo empezaba a alejarme de mi cuerpo. Primero fue una lucha hasta que sentí que no tenía sentido la lucha, y cuando dejé de luchar, cuando me entregué a esa totalidad, fue un momento de expansión hermosísimo. Un momento que me cambió la mirada sobre la vida, sobre la muerte, sobre mí misma, y me dio toda la fortaleza para seguir caminando en donde yo sentía que tenía que seguir caminando. De alguna manera uno, o en mi caso, hubiera renovado volver a estar acá para algo, ¿no? En especial, como un nuevo camino que se abría, con más conciencia y con más seguridad de para qué estaba en la tierra. Siento que se recontrató la existencia de mí en este plano. Por eso para mí la muerte es algo que no existe así como la vemos nosotros, así como se entiende, con ese miedo a perder algo, sino que yo la viví como una renovación sobre la misma existencia, fundirse en la totalidad y seguir siendo. Mi asombro era, pero sigo existiendo, yo me morí y sigo existiendo. Una cesárea de urgencia por un problema de presión que no se podía controlar, y lo que más rescato de ese momento es el soltar el control. Esta situación del bebé que estaba llegando. Un momento mágico, el momento de la intervención quirúrgica. Todos corrían, imagino en cámara rápida, pero para mí era cámara lenta, sus caras desfiguradas, sus ojos se salían de la cara, ¿no? Como ahí tenía otra visión de la realidad. Mucho tiempo después me di cuenta que en realidad lo que yo había visto en esas malformaciones y en las expresiones, en los sonidos de la voz que eran como guturales, raros, era el miedo. Yo estaba en paz de todos modos porque ya había soltado el control. Cuando empecé a sentir que me alejaba del cuerpo y empezaba a ver todo desde otro ángulo, todo lo que estaba sucediendo en ese quirófano, yo lo estaba mirando casi como en una esquina. En la otra esquina, frente a mí, estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, que fue una imagen que apareció en un sueño anunciándome la llegada de mi hija antes de ser concebida. Y cuando ya sabía que esto estaba sucediendo y me empezaba a alejar, ahí sentí que la tenía que recibir, que era una hija de la vida, ¿no? Como ya no sentí posesión sobre
mi hija, sino como que era de la vida, del mundo, del universo. Entonces, mientras estaban haciendo la operación, le canté el canto que le canté durante todo mi embarazo hasta ese momento. Siempre que para conectar con ella como un regalo, y se lo canté en ese momento, un poco acá y un poco en esos diferentes planos, ¿no? En donde estaba navegando yo entre ir y venir. Y recuerdo que una asistente, una enfermera, imagino que estaba ahí viendo qué más ponía en mi suero para tratar de contener mi presión, que no había manera, muy asombrada y con su cara muy deformada, le dice a la obstetra que estaba realizando la operación: «Está cantando», como si eso no pudiera ser posible, ¿no? Entonces, una vez que yo sentí que la sacaron de mi cuerpo y que la vi así como rapidísimo pasar y que estaba bien y que estaba viva, ahí ya me entregué. La experiencia fue hermosa, fue como entrar en un río de luz, un río muy luminoso, pero no era que yo estaba en el río, yo era el río. Y el río no tenía principio ni final y seguía siendo yo. Yo desde mi conciencia, desde mi existencia, mi asombro era, pero sigo existiendo. ¿Cómo es esto? No estoy en mi cuerpo y sigo existiendo. Y yo veía que se alejaba, ¿no? Todo ese quirófano ya desaparecía, como si me alejara miles y miles y miles de kilómetros, y estando en ese fluir, la paz y la sensación de amor, no llego a encontrar ni las imágenes ni las palabras para describirlo. Ahí entendí lo que es la energía del amor, ¿no? Como dije, claro, esto no puede ser en la Tierra, ¿no? Esta sensación de que esto no puede ser en la Tierra, no puede ser humano, ¿no? Dentro de nuestra limitada humanidad, y que venimos acá a experimentar pequeñas cosas para entender o para recordar o para volver con esas experiencias a esa enorme fuente, ¿no? Y de golpe sentí como una voz, que no sé si era mi propia conciencia o si era un pensamiento o qué era, que venía de algún lugar pero que también era mío, que me pertenecía. Era como si yo estuviera diluida en millones, 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 millones de átomos, que era expansiva y al mismo tiempo tenía esta misma línea de pensamiento o de estar o de observarme, o no sé cómo decirlo, pero como si me preguntaran qué quería hacer. Está todo bien hasta acá, es perfecto. Este momento es ideal, es el momento perfecto. Pero puedo elegir, ¿sigo por acá o vuelvo? Y ahí sí vino la imagen de mis 3 hijas y sentí, no, todavía tengo mucho que compartirles. Hay cosas que les tengo que enseñar. Como si yo eligiera que si seguía estaba bien, aunque no hubiera hecho eso que yo sentía que tenía que enseñarles, pero que tenía esta posibilidad de poder elegir, de volver y poder dejar más semilla, ¿no? Más huella. Entonces eso elegí, dije, no, les quiero enseñar, les tengo que seguir enseñando, ¿no? Hay cosas que todavía no les compartí, hay cosas que todavía no les brindé y no sabía qué, la verdad que no sabía qué. Y en ese momento todo desapareció, se vino oscuridad y desapareció ese río, yo de ese lugar, desapareció todo, ¿no? A una persona que pierde a alguien, que está ahí en una situación de muerte de un ser querido, yo le diría que en realidad no hay ninguna pérdida, hay una ganancia, porque ese ser es parte de los átomos que te rodean, te escucha, puede responderte, que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, que puede estar guardianando y que confíen en eso, ¿no? Entiendo que igual, porque bueno, nos pasa a todos el duelo, el luto, el dolor del cuerpo, de lo cotidiano, de los pendientes, de las vivencias,
es algo que también hay que transcurrir y es sano. Limpiar, ¿no? Como ese paño de lo contemporáneo, de lo de aquí en la tierra, pero no influye sobre la existencia. La existencia es eterna. Mi sensación es que el único sentido de estar en la tierra es para morirse, porque la verdadera vida, la verdadera existencia está atravesando ese portal. Que este mundo, que es maravilloso y es hermoso y que la vida es bellísima y que tiene muchísimas cosas tangibles, es como una recolección de experiencias, es como un viaje corto. Y el viaje más largo es eterno, ¿no? Y el viaje largo es impermanente y siempre está presente. Nosotros, mientras estamos en este viaje corto, estamos al mismo tiempo en el viaje largo. Entonces, poder llevar nuestra conciencia a entender eso, en que estamos en la eternidad, en el momento fugaz de nuestras vidas, hace que nuestros pasos tengan otra contundencia. Y cuando atravesamos ese portal, el portal de la muerte, que es hacia una vida mucho más expansiva, más hermosa, más luminosa, más plena, donde no existe el bien, el mal, el juicio, la crítica, hay un montón de cosas humanas que no existen y solo es como un lugar de pureza. Nos llevamos todo eso y se limpia, ¿no? Y al mismo tiempo estamos inmersos con todo. Yo sentía que podía estar en contacto con mis hijas, sentía que podía estar en contacto con mis familias, y no necesariamente como algo de lo visual, del yo, de lo físico, sino como algo mucho más importante, como de espíritu a espíritu, como corrientes eléctricas que están conectadas desde siempre y para siempre, ¿no? Y que hay un entendimiento que va mucho más allá del lenguaje, va mucho más allá del pensamiento, de las ideas, de las ideologías, que une a una totalidad, ¿no? Hacer el duelo está bien, pero también en esta sensación de soltarnos y de soltar, de permitir que esta evolución, que este Wiñaipaj, esta eternidad permanente, que es un movimiento constante, evolutivo, en el que todos pertenecemos, pueda seguir fluyendo con esa luz, ¿no? A mí me trae mucha paz cuando yo pienso, por ejemplo, que mi padre está en mis moléculas, está en el aire que toco, está en lo que pienso, en lo que sueño, en lo que respiro. Y sí, a veces vuelven las vivencias y las anécdotas, ¿no? Como un recuerdo, pero él no está presente en el recuerdo es un recuerdo, él está presente todo el tiempo, ¿no? En cada respiración mía. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Tú quién eres? Yo soy Whispers y ella es Asia. Y junto a Bambú somos una familia viajera que viajamos por Latinoamérica ahora mismo. Y vamos en nuestra casita rodante, que se llama Gaia. También nos acompaña Inai, que es un perrito muy viajero. Y mi nombre es Bambú y soy la persona que suele estar grabando al otro lado de la cámara y quien creó este canal. Si te gusta el contenido que venimos haciendo, te agradecería mucho que le dejases un like, que comentes o te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Quiero también anunciar algo que me hace mucha ilusión, y es que después de 2 meses de muchísimo trabajo hemos lanzado la nueva web de All These Humans. Y es una web que ha cambiado totalmente. Hemos transformado nuestra forma de presentarnos al mundo y con ello han cambiado todos los colores, las tipografías, toda la forma que tenemos de presentar los viajes que organizamos y todos los destinos que ofrecemos. Y es que ya están todos los destinos de 2023 y 2024. Por si no lo sabes, me dedico a organizar viajes, entre otras cosas, y llevo ya 8 años organizándolos a muchísimos destinos, pero esta vez hemos cuidado tanto de los detalles que creo que merece mucho la pena pasar a echarles un vistazo. Y lo mejor de todo es que hay oportunidad de venir conmigo dentro de nada, porque nos vamos a California y quedan las últimas plazas. Dentro de poco hay otros viajes como el de Uyuni y Atacama, y en 2024 muchos viajes por Europa. Y algo que he disfrutado mucho esta temporada es tener el tiempo para dedicar a curar y ordenar todas mis fotografías y dejarlas plasmadas en la nueva web, en la sección de galerías. Así que si te gusta la foto, me encantaría que pasases por ahí a echar un vistazo a mi trabajo fotográfico. Y ya por último es importante comunicar que Miembros del Canal, que era un apartado que tenía para apoyar el contenido de este canal, ha pasado a Patreon.
Entonces, si quieres apoyar este canal y acceder a contenido exclusivo, entrevistas extendidas, como la que hay a Teresa Andrueto, y un montón de recomendaciones que dejo por ahí, me encantaría que pasases por Patreon y le eches un vistazo. Muchas gracias y buen camino.